tener líneas de atención al cliente mucho más expeditas y mucho más eficientes. Puedo hacer reclamos en tiendas, puedo hacer reclamos de mil maneras, y la recompra es mucho más complicada. Y yo lo que creo, sí, Ana, es que la gente que hizo la campaña supo leer esto, supo traducir esto, pero sin olvidar que en el análisis que hacemos tenemos que ver cuál es el contexto político y el contexto social que estábamos viviendo. Y a esto se le suma, por supuesto, la aparición de miles de ventanas, o de muchas ventanas, ¿verdad? ¿No han escuchado del Internet de los aparatos? Nosotros mandamos a traer ahora un aparatillo que se le pone a cualquier electrodoméstico, a cualquier aparato electrónico, y si vos lo tenés en todos los aparatos de la casa, por ejemplo, podés estar monitoreando cuánto te gasta de energía cada aparato, y eso lo puedes ligar a muchas otras cosas, y entonces de ahí como que los aparatos van a tomar vida. Y esto, sumado a lo que viene, que es el control de voz, entonces yo digo, bueno, vamos a hacer la campaña en 4 años, ¿verdad? Y tienes esos profesionales, que seguramente tienen que ser ustedes, que van a asumir esos retos. Porque a mí me ha tocado estar en grupos muy conservadores a nivel político. Es decir, me tocó estar en unas reuniones en esta campaña con Liberación, y era patético. Era absolutamente patético, lo digo en serio. ¿Por qué? Porque no entendía lo que estaba sucediendo. Y no hablo del momento donde Guillermo ya era. No, hablo cuando estaba Villalta y el doctor. Ya cuando lo de Guillermo ya estaban, digamos, cerrando el chinamo. No, lo digo en serio. Digamos, yo estuve ahí. Y ahora me encantaría escuchar la parte de ustedes porque ustedes están del otro lado. Pero definitivamente hay una parte que es contextual, hay otra parte que es el país, y hay otra parte de la que quisiera hablar, la campaña. Pero bueno, bajo este razonamiento, yo me permitiría asegurar que la elección que acabamos de vivir no es un hecho aislado y no podemos analizarlo de esa forma. Como cada 4 años que analizamos qué nos sucedió y por qué pasó lo que pasó. Sí, yo creo que nosotros como comunicadores tenemos que estar viendo cuál es el nuevo paradigma, qué es lo que está pasando, porque definitivamente lo que acabamos de vivir tiene que ver con eso. No tiene que ver con el personaje, a pesar de que el personaje lo supieron manejar. Tiene que ver con lo que está pasando. La otra parte de la presentación es la campaña. Y es que nadie, absolutamente nadie, pronosticó ni en el más lejano de los escenarios a Guillermo Solís como presidente. Así que me atrevo a asegurar que hoy tenemos un presidente que es producto del contexto y no de un partido articulado ni de un ideal, ni siquiera, diría yo, del hartazgo. Es decir, porque la forma en que se movían las redes y la forma en que se mueve la gente, la forma en que se mensajea y lo que contribuyeron los debates, me parece que reafirman quizás lo que estábamos hablando de la democratización de la información, del acceso, y la gente hoy cambia de marca de arroz como marca de zapatos y cambia así de político de un día para otro. Todo lo que he dicho es rebatible, por supuesto, pero creo que mucho de esto tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Hoy el contexto es quien manda. Para mí es así. Antes los comunicadores y los publicistas y los artistas dictaban línea, dictaban las tendencias. Hoy las tendencias vienen de afuera. Es la gente la que nos dice qué es lo que es tendencia. Y antes era realmente al revés. Entonces era mucho más sencillo volarse unos golpes entre Liberación y la Unidad, o incluso en el 2006 entre el PAC y la Liberación. Era mucho más simple. Es decir, en el 2006 no existía Facebook, no estaban las redes sociales como están ahora, que muy bien las supieron aprovechar. Hoy la gente no quiere consumir marcas ni quiere consumir políticos. Hoy la gente consume lo que quiere, y si eso quiere decir cambiar de marca de arroz cada quincena, la gente lo hace. Es por eso que la democracia, y ese es un pensamiento mío como hoy la conocemos,
pueda que se esté quedando corta para la época y el cambio tan radical que estamos viviendo. La democracia no es representativa, a pesar de que Luis Guillermo ganó por 1.300.000 votos. Vamos a ver si la democracia es representativa cuando se vengan los golpes políticos durante estos 4 años. Bueno, hasta acá tengo estos tres ponencias. Me parece que estamos hablando estamos con comunicadores, ¿no? La mayor parte. Nos estamos refiriendo solo a la campaña de Guillermo, de la cual hay que hacer análisis. Pero también tenemos que ver lo demás. Es decir, qué hizo Liberación, qué no hizo Liberación, qué hizo la unidad. Ahora que hablábamos de que los objetivos no solo ser presidente. Y yo digo, qué bien jugada la campaña de la unidad. Fue una campaña extraordinariamente bien jugada. La forma en que PISA llevó internamente un proceso tan desgastante y tan complejo de pleitos internos entre dos tendencias y una tan poderosa como la de Rafael Ángel, me parece que es un punto a analizar, porque posiblemente PISA venga con mucha fuerza para el 2018. Es un tema interesante. Otro tema interesante de analizar en la campaña es el rol que no jugó Tom en la campaña, o el que jugó. Me atrevería a decir que podemos incluso esperar que Tom va a ser un diputado independiente en algún momento de estos 4 años. El Frente Amplio es de análisis. Es decir, creo que lo que hizo José María Villalta hay que reposarlo y analizarlo. La campaña que montaron fue muy fuerte y muy dura, y creo que ahí hubo un muy buen manejo de Luis Guillermo en los debates con respecto a la distancia que tomó de José María, porque José María siempre lo quiso traer al terreno de él. Pero si tal proyecto, tal cosa, usted lo firmaría con nosotros. Y él siempre, creo que de una manera muy hábil, se mantuvo distanciado. Y además de que nadie le tomó importancia, y entonces iba caminando solito en la generación de su campaña. Eso es un poco así en grandes rasgos como yo veo lo que está sucediendo. Me parece que se ha sobredimensionado el tema de los asesores y de los publicistas, lo repito. Sobre todo en un momento donde la gente se mueve y uno a veces ni se da cuenta. Está todo el tema, espero que lo conozcan, todo el tema de cómo generar las tribus, y creo que eso hay gente que lo está profundizando en la red, acá no, y entonces se pone muy interesante. Lo que se pone interesante es el manejo de comunicación que van a hacer en estos 4 años el presidente y el partido Acción Ciudadana. Muchas gracias. Bueno, de lo que Giovanni nos ha expuesto, yo creo que hay que resaltar el cambio de paradigma posterior a una era industrial, porque estamos definitivamente hacia una era digital de información. Que vean cómo el PAC no aparece en el 2014, el PAC vivió un proceso de 12 años, cómo dobló su participación del 2002 al 2006, cuando si hubiese habido un debate probablemente la historia hubiese sido diferente, cuando alguien se negó a participar en un debate. Luego resaltó la figura de Laura Chinchilla en el 2010, porque Costa Rica apostó a un continuismo, y ahora hay que ver la hipersegmentación que tenemos en el electorado. Tenemos que dedicarnos mucho en comunicación al análisis de Big Data, o los cientos de miles de datos que se notan en lo que dijo Monserrat, que sí hubo un análisis del padrón electoral para ver hacia dónde dirigir las estrategias. Y también digo que si Villalta pasaba a segunda ronda, hubiese ganado la presidencia, porque Villalta jugó con las reglas de los grandes partidos tradicionales y se vendió como parte del establishment. Él ya no era el de afuera, o sea, él era el que invitaban a los debates, él era uno más de los candidatos que estaba jugando, no era uno de los invisibles, como nos dijo Sergio Mena en otra de nuestras mesas redondas. Ahora le doy la palabra a Nelson Moya, que nos acompaña, muy amablemente,
y vamos a ver su opinión sobre toda la campaña electoral. ¿Cómo están? Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Pues, un poco atropellada mi presentación el día de hoy, tuve que venir muy rápidamente, pero sin embargo, bueno, aquí yo, un gran compa, que siempre he admirado mucho con respecto al conocimiento que tiene con respecto a la política, entonces en el caso todo lo que vive. Mi opinión con respecto a esta campaña política, bueno, primero, en una pregunta que me planteaban para venir a resolver hoy es cómo la viví. Y bueno, yo soy director creativo de Madison, Costa Rica, que fueron los encargados de hacer la campaña de Guillermo Solís. Pero cómo me viví la campaña, la viví fuera de Madison, en realidad, porque no trabajaba en Madison en ese momento. Ahora que estoy dentro de Madison, entiendo un montón de cosas, muchísimas estrategias que se tomaron, pero sin embargo les voy a plantear mi opinión desde afuera. Yo creo que es la de todos, la opinión de un ciudadano, de un costarricense y, bueno, compañeros todos comunicadores. Para mí, como acaba de decir Joan, juega un papel importantísimo el hecho de que no estas elecciones del lado de la publicidad no teníamos la bola nosotros. Creo que la gente era innegablemente la que iba a tomar una decisión. El contexto que existía ya estaba marcadísimo, ya estaban los que ya se sabían quiénes iban a perder y quiénes podrían tratar de ganar. Evidentemente el papel que jugó Laura Chinchilla fue determinante. Laura Chinchilla hizo que prácticamente esté pasando lo que está pasando. Ya la gente estaba harta, ya la gente no quería nada, todo el mundo la criticaba a nivel comunicacional, memes, Facebook, redes sociales. La gente tomó la palabra y la destruyó. ¿Ok? Entonces, ¿qué venía después? ¿Quién iba a tomar ventaja de eso? Evidentemente, no era Luis Guillermo, y Luis Guillermo era tanto como los demás candidatos, era un total desconocido. Pero ¿qué le estaba apostando a la gente? La gente le iba a apostar al cambio total, al cambio fuerte. ¿Y quién era ese cambio? Era el Frente Amplio, era Villalta. Con eso quiero tocar un tema de las distintísimas variables nosotros como comunicadores, porque aquí solo hay publicistas, hay gente de otras áreas, hay relaciones públicas, ¿okay? Hay periodismo, okay. La campaña comunicacional de los otros partidos está siendo fuerte. Creo yo que existió un gravísimo error a nivel de relaciones públicas, gravísimo. La manera en que se trató de manejar la imagen de los candidatos, tanto como Johnny o como Villalta, fue terrible. Cuando Johnny Araya sale con una campaña publicitaria y dice contrátame, yo quiero contratarlo a ustedes, yo no quiero, usted me miedo. Se trata de ser partes chinos, no quiero. Y Villalta en cierto momento, a pesar de que estaba diciendo la verdad, a pesar de que es un tipo que se pega muchísimo a la honestidad, pues podemos decir, pues en un momento llega y dice, de tantísima presión, dice yo sí soy comunista. Y el pueblo se espanta y sale corriendo y dice, no, entonces ahora ¿quién? Ahí pues donde se determina quién puede tomar ventaja. Y está en una campaña de comunicación, siento yo, bastante acertada porque yo le llegué y dice contráteme, y Luis Guillermo en el primer comercial dice conózcame. Yo soy Luis Guillermo Solís y quiero que nos conozcamos, y establece un diálogo con el consumidor, con el público meta,
que crea confianza. Confianza que no le está dando Johnny, confianza que no le está dando Villalta, y comienza el repunte. Pero me atrevo a decir, y que no me digan mis compañeros, que no fue gracias, esta campaña no se ganó gracias a una esta selección no se ganó gracias a una campaña publicitaria. Era simplemente quién me podía generar un poquito más de confianza, un poquito más de tranquilidad. La decidió la gente, porque la gente estaba cansada, y eso no se daba años atrás, en campañas electorales pasadas. La gente, la agencia de publicidad, la campaña comunicacional tenía muchísimo más relevancia porque porque la bola estaba de nuestro lado. Entonces podía decir, el que decía el argumento más convincente era el candidato que iba a ganar. Como dice Giovanni ahorita, también existía muchísimo, el bipartidismo estaba muchísimo más fuerte. El contexto de este 2014, la secuencia de momentos que se hizo que todo se dejara en bandeja a la gente, la decisión. Ok, hablando un poco más de siguiendo con la campaña política con la campaña publicitaria del PAC, pues también sí se fabricaron cosas muy acertadas. Por ejemplo, los dichos, las frases, crear frases, decir que con Costa Rica, todo el mundo termina la frase, y Guillermo la repitió, inclusive dando solo me falta un voto y es el suyo. Ese tipo de construcción a nivel comunicacional es algo que no se nos puede olvidar a la hora también, y creo que es lo que yo quiero dejar claro hoy, a la hora de construir marcas. Los candidatos son marcas también y deben ser tratados como marcas. Antes de hacer una campaña publicitaria de cualquier producto que sea, vos tenés que, antes de analizar un target o antes de analizar el producto en sí, tenés que analizar el contexto de la sociedad a donde ese producto va a salir. Y creo que eso quedó más que clarísimo. Creo que le quedó muy muy claro a don Johnny, por ejemplo, que cualquier cosa que hubiera tirado hubiera pegado contra un muro. ¿Te recuerdas, verdad? Sí, hubiera pegado contra un muro a Adoquines, exactamente. Entonces sí, la campaña política de Guillermo Solís es muy acertada. Es muy acertada, no se nos olvide que al final es la gente quien va a decidir comprar o no su producto al cual hicieron una campaña publicitaria. Es la gente la que va a vivir en un contexto social, en un momento histórico, y nunca se nos puede olvidar eso. Nunca podemos dejarlo de lado. No podemos llegar y decir cuáles son nuestras mayores virtudes. No podemos llegar y decir, tirarlo simplemente como un balde de agua fría a la gente, cuál es la ventaja principal de mi producto. Tengo que analizar muchísimo el contexto. Creo que fue lo que los otros candidatos no hicieron. Y en un momento bastante fortuito, han sido ciudadanos que han su campaña de una manera más calmada y generar más confianza. ¿Sí? A mí me parece que sí, es cierto ese cambio en esta nueva campaña política, pero que se ven raíces de ese cambio desde la anterior, sobre todo con el chingo de Otto Guevara. Digamos que básicamente escuchar lo que la gente quiere que el candidato diga. Al final no importa importa lo que usted diga, siempre y cuando esté repitiendo lo que la gente quiere escuchar, que es lo que lo va a hacer bien desde ya. Sí, sin embargo, vos no sé si notas que la campaña de Guillermo él no promete. No hace promete. Pero el chingo tampoco. O sea, el chingo lo que hace es decir, yo soy igual que usted. No sé, o sea, es que se puede explicar ese chingo. el chingo de Guevara
Es que no se puede llamar el negro, en la cara, si usted no compra un perro, ni que no qué. Entonces fue como, y eso le generó un montón de puntos a Otto Guevara. Digamos, fue ese acercarse a la gente y decir, yo soy igual que ustedes, yo quiero que se me conozca, yo no soy mejor, pero soy mejor que ustedes. Digamos, tal vez no. O sea, mi pregunta es, yo hago esa presión, no sé cómo lo ustedes. Sí, pero como te digo, tal vez de una manera más cercana, de una manera más hablándote. Yo creo que una de las en la campaña publicitaria, tal vez no los debates, pero yo creo que uno de los grandes aciertos de la campaña fue no confrontar ni tratar de minimizar. Yo creo que todo esto que se habla siempre de hacer una campaña sucia es algo que creo que trató de hacer Otto. Otto Guevara, ni aunque le dieran 8 años más de oportunidad, va a poder generar confianza en la gente. Yo quiero dejar muy claro eso. Yo creo que la campaña de Luis Guillermo fue muy honesta, fue muy transparente, fue muy tranquila, porque así contrarrestaba lo que se estaba haciendo, pero también muy fortuita. ¿Por qué? Porque era un personaje nuevo, porque era una persona nueva, era alguien que yo no había visto. Siempre que alguien nuevo llega a la clase, o siempre que alguien nuevo llega al grupo de amigos, va a causar una muy buena impresión. Eso es Luis Guillermo. Luis Guillermo era la persona que no conocía, que no tenía 4 años que no tenía 8 años o más, de estar tratando de impulsar como Otto, que ya era un producto bastante desgastado. Yo considero uno de los conciertos fue la campaña de la Casa de los Sustos, que fue sumamente criticado, fue exactamente el rompe por lo que dice de no ser confrontativo, de no tirar a los demás, y entonces más bien inicie tira todo. Casualmente, como les digo, viendo muy desde afuera, que yo no estaba en la agencia, es el comercial que menos me gusta. Sin embargo, también se apropia de lo que estaba sucediendo afuera, y como vos decías, hace que esa guerra mediática que se tenía nosotros, criticándola, me aleja totalmente. Luis Guillermo lo que hizo fue alejarse de Liberación, alejarse de las críticas del Frente Amplio, alejarse y crear una diferencia a nivel de confianza, de acercamiento a la gente. Yo no soy Johnny, yo no soy Villalobos, ni soy Guevara. Yo soy otro, soy el nuevo, y le vengo a hablar a usted. Hablemos. Venga, hablemos. Hay otro comercial, el de la tamaleada. Yo creo que mientras nosotros candidatos llegaban y se enfocaban en tratar de que usted es comunista, que usted es corrupto, Luis Guillermo llegaba y enseñaba a su familia haciendo tamales en diciembre. Eso a la gente le gusta, y sobre todo la gente se siente tranquila. En un momento en que la gente está tremendamente tranquila. Repito lo de un momento muy fortuito. Sí, creo que... Pero yo creo que hay un factor ahí importante con el educar, la parte social, que al final somos todos, las redes sociales, ¿verdad? Y la parte de educación social que se dio. Entonces, al ser un poco más humanista y más de cara, también funcionó. Vamos a continuar con la presentación de Nelson, luego formalmente abrimos generalmente hacemos 2 bloques de preguntas, ustedes hacen 5 preguntas, respondemos. Nos gusta mucho esta forma de conversatorio porque es la primera vez que por iniciativa del público tenemos esta dinámica, pero si queremos que primero hacemos 5 preguntas de este lado, los 3 expositores responden y luego el bloque los responde. Perdón. Sí, bueno, no, creo que de verdad les pido disculpas porque fue bastante atropellada mi aparición el día de hoy, que venga y hable. Pero creo que para terminar, lo que quiero decir es justamente, ya que todos somos comunicadores, siempre tenemos que, y sobre todo los publicistas, analicemos muchísimo el contexto social al que van a ir dirigidas nuestras campañas y nuestros mensajes, antes de analizar nuestro producto, nuestro target y otro montón de variables. Creo que al examinar el contexto social que se encuentra, investiguemos muchísimo, veamos qué está pasando en las redes sociales, qué se está hablando, qué se está diciendo,
yo creo que fue algo que quedó muy claro y que decidió el presidente del país en este 2014. Gracias. Bien, lo que mencionó Nelson Moya es que ustedes vean el contraste entre el error de contráteme versus conózcame, o cómo se aborda desde la perspectiva de comunicación el significado de una simple palabra. Usted puede decidir no contratarme. Eso fue algo que Portas falló en su campaña. Luego, que las estrategias de comunicación no ganan elecciones. Bien dijo que lo que hizo la campaña fue hacerlo, cumplir con su objetivo de que se conociera, pero luego ya las personas tomaron la decisión y ya no se toma al votante como un grupo sin mucha decisión que solo iba a votar por un partido. Vamos a ver, en el contexto 2014, bien hay que analizar los contextos sociológicos. Hemos tenido grandes expositores del área de sociología, que ya sean del Instituto de Investigación en Política, o de otros grupos como Cisca Raventos, que nos explicó muy bien qué fue lo que ocurrió, o sea, qué fue lo que cambió en este año en la representación de la política en Costa Rica. El PAC utilizó mucho las frases: con Costa Rica no se juega, salí a votar. Son frases que se posicionaron en el grupo justo que ellos necesitaban, en un joven de 18 a 34, ya lo dijo Montserrat, que se necesitaba en zonas urbanas, que estaba muy interconectado y que iba a ver todo lo que se publicara en redes sociales, porque se construyó una marca a través del análisis del contexto social y se ubicó específicamente el segmento al cual se iban a atacar. Ahora vamos a abrir de este lado 5 preguntas. Entonces, por favor, si levantan la mano, ¿quién quiere participar? Por favor. Buenas noches, gracias por las preguntas de los dos compañeros y la compañera. Yo primero tengo un comentario y luego una pregunta. El comentario es que hoy empezaron a analizar el caso de las campañas desde el punto de vista de lo positivo de la campaña de Guillermo Solís. En un curso tuvimos la oportunidad de analizar el curioso caso de General, empezando de lo malo de la campaña de General, y volvemos a lo mismo. O sea, no fue que la campaña de Johnson fue muy mala y por eso ganó el PAC, y no fue que la campaña del PAC fue muy buena y por eso ganó, sino que hubo como una convergencia de muchas cosas que hizo que una buena campaña resultara excelente para el contexto, para el momento, y una campaña que yo no consideraba tan desacertada, o sea, sí la consideraba, o sea, no adecuada, pero no la consideraba pésima, por ejemplo, terminó siendo totalmente, digamos, en desacuerdo con el contexto, por lo mismo del análisis de lo que estaba pasando en la sociedad. Mi pregunta va un poco más afuera de esto, y es que, dada la importancia que estamos viendo al proceso, o sea, la comunicación de los procesos electorales, ¿qué opinan del hecho de que nuestro presidente electo haya rechazado el Ministerio de Comunicación? O sea, luego de una campaña, de un proceso comunicativo tan importante, exactamente, luego de un trabajo comunicativo que lo hiciera llegar ahí, en cierto modo, ¿por qué de repente dijo, ya no hay ministro de Comunicación? Muchas gracias. De este lado, ¿quién más? Bueno, muchas gracias a los señores expositores y a la expositora por esa agradable presentación que hicieron. Tenía muchas preguntas, voy a tratar de sintetizar en una y tal vez referirme a 2 puntos que pudiéramos tomar en cuenta. Lo primero es que ciertamente el partidismo en el pasado era claramente marcado, y eso hacía que fuera casi que un asunto relativamente sencillo ir a un proceso electoral, que tenía suficiente dinero para pagar una buena campaña.
No obstante, de un tiempo para acá, la gente, la opinión pública, el común denominador social, siempre ha querido apostar un cambio. Es decir, cuando se lanza el Pacheco, la gente dice, no importa, queremos a alguien que no sepa nada de política para que no venga, digamos, mal entrenado a hacer malas prácticas. Y bueno, pagamos las consecuencias de tener a alguien que no sabía ni entendía nada de política. Luego vino la propuesta de un cambio y Otto Solís llega casi a ganar las elecciones, ¿verdad? Con un consecuente cambio en la opinión pública que luego de alguna manera se le vuelve en contra y creo que esa oportunidad no va a volver a tener nunca. Cosa que me atrevería a decir que va a pasar a Villalta también, estuvo al punto de ganar, pero luego se divierte de alguna manera la opinión pública se le vuelve a por ahí doña Laura me apostó a ser la primera mujer, etc. Digamos, sugerencia es que se está trabajando en la parte de investigación. Qué interesante conocer hasta dónde está dispuesto, hasta dónde estamos dispuestos a apostar por un cambio. Es decir, hay algún tipo de evaluación de factores o digamos por cualquier cosa que nos parezca diferente, siempre y cuando nos genere confianza. Por ejemplo, qué interesante conocer un poquito de eso, porque es lo que probablemente va a marcar la tendencia en próximos procesos electorales. El segundo punto es que es realmente, me pareció muy buena y muy acertada el análisis de contexto que se hace. Es decir, Guillermo Solís no gana porque tuvo un buen o mal anuncio, sino porque en realidad hay toda una campaña, pero en medio de un contexto que es lo que marca claramente la diferencia. El tema es si además de los aciertos, o vamos a ver, plantearlo de otra manera, si se van a analizar aquellos aciertos que podrían ser desaciertos en el mediano plazo. ¿Me explico? Muchas veces se hacen promesas de campaña que llevan a un presidente, a un candidato a ser presidente, pero son promesas que son insustentables. Entonces, cuando esa persona llega a la presidencia, genera un evidente desencanto y eso hace que se invierta el proceso favorable. Se ganó las elecciones, pero dañó el partido. Cuando se lleva a un presidente o a un aspirante presidencial a decir que prometa que no va a poner impuestos durante los dos primeros años de su periodo, sabiendo que probablemente eso es insostenible, ¿verdad? Se le lleva a una contradicción discursiva entre lo que prometió y lo que hizo. De alguna manera lo vimos ahora que mencionaron el tema del Ministerio de Información. Escuché una entrevista de un candidato de ADN diciendo la importancia que para él tenía el Ministro de Información y el papel tan relevante que ejercía en un gobierno, ¿verdad? Y vemos la primera ruptura en términos discursivos. Entonces, a veces el prometer puede llevar a una persona a ser presidente y uno dice, ¡ay, qué extraordinaria campaña! Vamos a la presidencia. Pero cuando ese discurso no es sostenible, se quiebra el eje y entonces más bien termina generando un doble impacto negativo y entonces la gente dice, nunca más. Hoy en día la gente dice, nunca más una mujer presidente. Yo creo que eso es injusto, no podemos generalizar por lo menos o malo que hubiera hecho de Laura, pero así es como la opinión pública normalmente funciona. Y después de estos dos comentarios, la pregunta es si han hecho algún análisis en cómo las redes sociales han implicado alguna ruptura en el eje informativo. Es decir, antes los medios cubrían la información y le daban el tono que consideraban propicio. Y si había un candidato que no era de su preferencia, salía del espectro informativo. Pero hoy en día las redes sociales permiten que la gente interactúe de manera directa y de alguna manera comprometen a los medios. Entonces la idea es ver si hay alguna percepción de cómo la agenda que se coloca en las redes sociales ha indicado alguna afectación o dirección en la agenda de medios. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta para los dos publicistas es ¿cómo ven ustedes o cómo creen ustedes que van a ser las próximas campañas? Porque, bueno, yo pienso que a partir de ahora hay un cambio y cada vez va a ser más complejo y más evolucionado a nivel de comunicación. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, pero eso sería mi opinión,
O sea, yo pienso que las campañas van a centrar más como en la estrategia y el candidato, ¿verdad? Más que en lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Pero no sé si entonces ahora viene un cambio más volcado sobre redes sociales, o sea, a manejar las redes sociales y todo eso, o qué otra cosa nos va a ofrecer la publicidad, ya que se nos cayó, digamos, los anuncios, las vallas, todo lo que es vendible. Gracias. Un tema que apenas se tocó, pero se tocó en algún momento, fue el de las encuestas. En algún momento las encuestas servían no solo para predecir, sino también para medir de alguna manera el pulso del éxito de las campañas. Después de lo que pasó en estas elecciones, ¿cómo creen ustedes que se va a ver afectada la credibilidad o legitimidad de las encuestas como instrumento? Una última pregunta de este lado. Bueno, un profesor de ciencias económicas, él afirma que el consumo de la gente es irracional. Él dice que el consumo es simple y llanamente irracional. Entonces, ¿cómo creen ustedes? O sea, el consumo es irracional y lo vemos que no se puede. O sea, la gente iba a votar por Acroíno, la gente iba a votar por el señor Hernández, candidato de la Unidad Social Cristiana, porque era doctor. Era casi por eso. O sea, vean la irracionalidad de la doctor de niños. que tenía la gente para votar por alguien, porque él es súper buena gente y cuando habla de parte de los hospitales de niños, o sea, mucha gente va a votar por eso. Y él tenía grandes posibilidades de quedar. Y uno, o sea, ¿cómo hubiera hecho una de las comunicaciones para decirle a la gente que no puede votar por eso porque es doctor? ¿Usted no puede votar qué? O sea, ¿cómo uno le puede decir a la gente, siendo otro partido, otro candidato, cómo no va a votar por ellos solo porque es doctor? Y bueno, me gustó mucho decir que un candidato es como una marca. O sea, se comercializó, se vende, son marcas, definitivamente. Me gustó mucho esta perspectiva y qué podemos hacer nosotros desde la comunicación para seguir vendiendo y cómo podemos hacer para lidiar con la irracionalidad del consumo. Si es que están de acuerdo en la afirmación de que el consumo es irracional. Vamos a iniciar A ver. Vean mi letra, así que no prometo nada. ¿Por qué, Luis Guillermo, qué pienso de que haya negado tener un ministro de comunicación? Pues me parece terrible. Creo que eso no va a durar mucho tiempo así. Sabemos que la comunicación es indispensable en el desarrollo social y económico de un país. Creo que no va a durar mucho tiempo porque los medios y bueno, hay otra pregunta de esas, la comunicación en sí, las redes sociales, los noticieros, etcétera, son los que hacen y mueven y hacen que la gente tome decisiones. Sí me parece terrible, creo que tendrá sus motivos, creo que no va a durar mucho tiempo, sí. Sí, todo el crédito que hizo, sí. Desde que dijo que los comunicadores no deberían estar en instituciones públicas porque eran gastos de plazas, yo creo que por ahí va la cosa. Sí, luego a ver si le contestó bastante bonito. Sí, yo creo que eso no va a durar mucho tiempo, sí, no puede durar mucho tiempo. Preguntaban que si nos vamos a fijar en los aciertos o los desaciertos de los candidatos para futuras campañas. Pues sí, yo creo que sí. Evidentemente, yo creo que también cada candidato, la gente busca en quién respaldarse con un apoyo, un hombro en ese candidato. Sí, efectivamente, cuando Laura
quedó presidenta, pues quedó porque iba a ser la primera mujer presidenta, entonces todo el mundo tenía mucha fe a eso. Y claro, una mujer lo va a seguirla, va a llevar el país con el cariño y con la ternura de una mujer, y bueno, pues vimos que no. Pues sí, yo creo que cada candidato a la hora de lanzar su comunicación, pues se tiene se tiene que apoyar desde sus mayores, de sus ventajas. Las redes sociales, ¿cómo afectan las redes sociales los medios tradicionales? Ya afectaron totalmente los medios tradicionales. Cada vez que se va a pensar en una campaña para la marca que sea, lo último, bueno, por lo menos muy personalmente, yo lo último que pienso es en tele, lo último que pienso es en prensa. De repente, si tengo que pensar en un medio ATL, pienso en radio, ¿sí? Pero lo primero que hago es ver cómo hace la estrategia a nivel de redes sociales. Ya lo cambiaron absolutamente todo porque la gente tiene el poder. La gente tiene el poder de opinión, ya no puedes servir un mal plato en tu restaurante, ya no puedes dar un mal servicio en tu tienda, ya no puedes dejar una sábana sucia en el cuarto de hotel. Vinieron a cambiar totalmente y las nuevas campañas tratan en cierto modo de manipular de una manera positiva esa opinión que va a existir innegablemente e inevitablemente en la red social a la hora que se quede esa campaña. ¿Cómo creemos que van a ser las próximas campañas electorales? Depende del contexto social que estemos viviendo dentro de 4 años. Eso va, creo que marcó tendencia, creo que la gente, bueno, sí, también, creo que depende de cómo Guillermo Solís haga su gobierno. Creo que es eso. En este momento hay 2 caminos. Uno es que Guillermo Solís hace una excelente campaña, hace un excelente gobierno y la gente sigue confiando y dice, tomé una excelente decisión y lo hice genial, la democracia, el pueblo, o dice, o Guillermo Solís hace una terrible, es un terrible gobierno y la gente dice, la vida me vuelvo a arriesgar. Sigo, prefiero quedarme con la otra chinchilla, volverme a arriesgar. Esto pasa cada 4 años. No es como que podamos tomar una decisión cada semana. Entonces, la opinión en ese momento, la opinión del pueblo vale muchísimo, porque hasta dentro de 4 años tiene otra vez opinión. Bueno, sí. La pregunta iba dirigida al papel de las encuestas como instrumentos para medir tanto el pulso de las campañas como para hacer predicciones sobre política. No, antes de vos alguien preguntó cómo ibas a decir. Tranquilo. Pero bueno, sí, sí, en ese momento pueden pasar esas 2 cosas y según lo que suceda, según cómo Guillermo Solís vaya a manejar su gobierno, que espero que no nos estemos equivocados todos los costarricenses, así van a ser las próximas campañas publicitarias. Se van a agarrar van a decir, no se vuelva a arriesgar, no, Dios libre, no vuelva a pensar que hay otro partido que no sea Liberación, jamás, Dios libre. O van a decir, cambio de nuevo, el pueblo tiene la razón, el pueblo tiene la oportunidad de cambiar el mundo. ¿Alguien hizo Una cosa, sí, bueno, nada más una pequeña aportación. Entonces, usted nos podría decir, o sea, eso quiere decir que ahora la agenda no la estarían manejando los medios en sí, que serían los medios normales, que sería televisión, radio y eso, sino que ahora la estarían manejando las redes sociales. Sí, claro. Para mí, sí, para mí sí. Yo la gran mayoría de veces, también ¿estás hablando de la campaña o estás hablando en general? En general. Voy a responder rápidamente. Cuando a mí la primera recomendación que yo le hago a los clientes cada vez que hago una campaña nueva
es enfocarse en una excelente campaña en redes sociales, una excelente campaña en internet y plantearles qué tan arriesgado es hacer un desembolso tan fuerte en prensa o televisión, que es muy fuerte y la gente ya no está tan atenta a eso. Y todo depende del cliente y todo depende del contexto. Las encuestas quedaron totalmente tachadas para siempre. Con esta, creo que una parte importante de lo que hablamos antes, del contexto y de cómo se está moviendo la sociedad y de analizarlo y de repensarlo, pues creo que destapó muchísimas cosas que estaban sucediendo. Creo que quedó muy claro que muchísimas encuestas que estaban, creo que es un comentario bastante personal, las encuestas están manipulando terriblemente la opinión de la gente. Y otra cosa que cambió es que la gente, a pesar de las encuestas, no se dejó y votó por lo que quiso votar. Creo que sí, se vieron muy afectadas y creo que para dentro de 4 años van a perder una credibilidad bastante. Y esa pregunta está tan buena. ¿Cómo lidiar con el... Yo no sé, ¿vos pensás que es irracional el consumidor? Totalmente irracional. De locura, pero tiene que ver con el sistema, o sea, tiene que ver con la historia. Es decir, de ahí se acabó la Guerra Fría y triunfó un sistema, y todos nacimos en ese sistema. Y yo estoy en la publicidad y muchos estamos en la publicidad, trementones, porque somos producto de esos 80 terribles y de esa lucha ideológica. Y yo pienso que sí, porque como están las tarjetas de crédito, la gente compra irracionalmente. Los que no son irracionales son los que están detrás de las marcas y los empresarios, que son muy racionales. Las cosas como son. Es decir, yo no me puedo comprar, no lo voy a poner tan alto así como un carro, porque ya casi no cuesta comprarse un carro, pero una pantalla en Goyo. Es decir, la gente va y compra la pantalla aunque no tenga para el arroz y los frijoles. Eso es irracional. Yo, todas estas preguntas me encantan y veo muchas cosas diferentes. Y no sé si ya terminaste. Nada más para darle la oportunidad. Nada más quería apoyarme en la Sí, el consumidor es totalmente irracional y sí, al final la gente nunca tiene idea de que va a terminar pagando 70 pantallas al final en Goyo. ¿Cómo lidiar con eso a nivel político? Es bastante complicado. Tanto como ¿cómo lo hago para que no sea tan satanizado? Tanto el dueño de Adidas quiere que usted compre las nuevas tenis, como un candidato presidencial quiere que usted le dé su voto. Es lo mismo. Se va a basar en la confianza, se va a basar en la calidad, se va a basar a veces en precio, a veces no, se va a basar en términos de herencia, de que con esas tenis te vas a ver mejor, de que vas a ser mejor deportista. ¿Cómo lidiar con eso? Al final vamos a votar por el que nos parezca más honrado, por el que nos parece que va a dar el mejor cambio, por el que nos parece que tiene... Pero ahí es donde está el cambio, ahí es donde podemos lidiar con eso. Nosotros somos los que tenemos el poder de compra, el poder de votar. Hay que informarse, hay que saber quién es esa persona, hay que hacer la tarea. Puesto que hay un montón de gente que se le han roto las Adidas al mes, porque no investigaron que ese modelo no estaba hecho con una tela X. La diferencia de esa irracionalidad, inclusive a la hora de la compra, la contra de eso está en nosotros. Si usted no quiere comprar tanto, no compre tanto. Me acuerdo que una anécdota de un roomie que tuve una vez que odiaba a los publicistas, los odiaba a muerte, porque él me decía,
es que ustedes son los que hacen que la gente esté pobre y que la gente compre como loca, ¿sí? Y que compre un montón de cosas que no necesita. Ese siempre ha sido el discurso en contra de la publicidad. Es mentira. Yo le decía, man, no quiere comprar nada. Váyase a vivir a la montaña, chingo. Sí. Y hágase una casa de hojas. Y ya les envían con los monos, que no está mal. Usted es el que toma. O sea, si usted me está echando la culpa a mí, yo le echo la culpa a usted, pues usted se dejó engañar. Nosotros no, los comunicadores no hacemos que. Nosotros no mentimos. Bueno, simplemente a nivel teórico resaltamos las propiedades principales de una marca, pero al final la persona que toma la decisión de comprar o no comprar es usted. Este man me decía, yo trabajo en el ICE, y le digo yo, man, el ICE hace publicidad todos los días, es una cuenta súper rentable. Nada más. Ahorita le he hecho unos Pokémon. ¿Cómo lidiar con esa irracionalidad? Infórmense. Creo que nadie tiene como caso de estudio para una maestría de historia 7 campañas publicitarias. Creo que tiene libros y tiene bibliotecas para hacerlo. Bueno, vamos a ver hasta dónde puedo responder primero para no batear y ser honesta con ustedes. Me gustaría empezar más bien de atrás para adelante en las preguntas. Con respecto a lo que decía el compañero Nelson del consumo de la gente irracional, lo que decía el profesor de la compañera, ciertamente cada vez esto está peor, la gente está más endeudada, como decía Giovanni. Eso se refleja, también hay estudios que han medido el endeudamiento de las personas. Ciertamente, la publicidad o el mercadeo lo que hace no es hacer una necesidad con un producto, sino que crea esa necesidad. Es por eso que obviamente las personas sienten el deseo de comprar y consumir y saciarse, digamos, pero no se sacia al final. Entonces, por ahí tal vez la publicidad y el mercadeo ha ido enfocado en crear necesidades, no en eliminarlas jamás, porque si el mercado eliminara las necesidades, pues simplemente se eliminaría toda la parte del consumo. Entonces más bien cada día es ir creando una necesidad. Ciertamente se comunica y ciertamente el consumidor es el que decide si la toma o no. Que una cosa que me pareció importante, y es durante esto, lo que hemos estado tratando en la tesis, es la diferencia que hay entre el marketing político y el electoral e incluso comercial, ¿verdad? El marketing comercial trata los temas de las 4 Fs: producto, precio, plaza, promoción. El marketing electoral tiene un objetivo claro, que es ganar una elección, pero el marketing político tiene otros objetivos, no es simplemente ganar la elección. Es por ahí que a nivel teórico es importante el abordaje que se le haga a las campañas. Me gustó la intervención de Giovanni, donde dice que, bueno, que hay que estudiar de manera conjunta las campañas, no es un hecho aislado que pasa. Nosotros no podemos decir, bueno, es que esta campaña fue exitosa porque la gente de publicidad era unos genios. Aisladamente eso jamás, o sea, no se pudiera hacer esa afirmación. Es importante estudiar el contexto. Con respecto a las encuestas, difiero grandemente con Nelson. Sí. Las encuestas, claro que sirven, claro que son instrumentos, y como instrumentos que son, no son la verdad, simplemente son fotografías de la realidad, son partes que ayudan más bien a la investigación de mercados. Nosotros, si no hubieran encuestas, simplemente lanzar un producto sería descabellado. Usted no sabría a qué público dirigir, usted no sabría ni siquiera cómo lo va a tomar la gente. Entonces las encuestas sí son válidas. Si son obviamente de productos comerciales, pues uno podría hablar, bueno, dependiendo de la investigación que se haga, la encuesta
puede ir segmentada diferente, incluso se pueden utilizar no solo técnicas cuantitativas como lo es una encuesta, se pueden utilizar técnicas cualitativas como un grupo focal o entrevistas a personas. Con respecto a las encuestas políticas, de carácter político, de opinión pública, me parece que siempre van a estar, siempre van a ser válidas en tanto se sepan leer, porque lo que ha pasado es que tanto los periodistas muchas veces cometen los errores de no leer bien las encuestas, entonces se caen en cosas que dicen, no, es que esa encuesta está mintiendo porque digo que Johnny Araya iba de 50% para arriba, y no, y son datos erróneos. Si las encuestas se leen como me parece que el PAC las leyó, el partido supo leer las encuestas, el partido supo investigar quiénes eran los electores indecisos, a dónde estaban esos electores, qué edad tenían esos electores. Sin esa información, la campaña del PAC, vean, yo casi que me atrevo a apostar que no hubiera ido tan dirigida a lo que son redes sociales. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuánto hay de acceso a redes sociales? Un 30%, un 35% es lo que hay ahorita de acceso a redes, a internet. O sea, no puede comparar el país entero con un 30% de las personas que tienen acceso real. Entonces, claramente, por ahí iba la campaña. ¿Por qué? Porque las personas que estaban indecisas a votar eran personas que eran jóvenes, que utilizaban más de un medio para informarse, y todo eso está medido. ¿Y dónde está medido? En una encuesta. Entonces, no hay que desecharla, me parece a mí, y desde mi punto de vista, porque aparte que trabajo en eso, es un escenario que es importante a la hora de tomar las decisiones. Y le digo desde mi formación de mercadeo, pues para el lanzamiento del producto es sumamente importante. Una investigación de mercado se debe basar al menos en una investigación un poco empírica, no sé. No, sí, te doy la razón. Nada más que la pregunta era cómo que en las próximas elecciones se van a ver afectada la credibilidad de las encuestas. Y creo que a nivel mediático quedó bastante claro, y vos no me vas a poder negar que la fortaleza de las encuestas es tan grande que se manipulan para poder mover el voto de la gente. Sí, yo claro. Por supuesto que me voy a basar en encuestas, y me voy a basar en focus group y en estudios de mercado, lo hago todos los días. De hecho no podría hacer campaña si no tuviera un brief bastante claro antes de empezar a hacer. Pero se vieron afectadas las elecciones, por supuesto, y se van a ver afectadas en 4 años, y la gente no le va a creer tanto. Es más un asunto de... Yo creo que hay que separar, ¿verdad? Exacto. Hay que separar las casas encuestadoras de la herramienta como tal, y me parece que en ese sentido están desprestigiadas porque hay un juego mediático, político y económico detrás de esas casas, de algunas casas encuestadoras, pero la herramienta como tal es fundamental para cualquier cosa. De hecho, vi una investigación de IBM que dice que entrevistó a 1.800 gerentes de mercadeo, los más altos del mundo, y el 71% de esos gerentes dijo no poder manejar la explosión de datos hoy. Es decir, vamos hacia el mundo del Big Data. Entonces, en ese sentido, digamos, la herramienta hoy es más valiosa que nunca, y se genera más información que antes. Pero creo que lo que ha pasado es que los medios de comunicación y los intereses económicos se han encargado de manosear tanto, ni siquiera las encuestas, sino la forma de leerlas, como vos decías. Y entonces ahí es donde todos perdemos la credibilidad. Sí, y aparte, bueno, es que lo que pasa con las casas encuestadoras, como decía Giovanni, trabajan también por dinero. Eso me refería con mi respuesta. Sí. Se ve muy afectado y se va a ver muy afectado. Sí, se ven sumamente afectadas. Ahora, habría que ver cómo se van a ver, por ejemplo, las encuestas de la Universidad de Costa Rica, que tienen una credibilidad que se supone, ¿verdad? O sea, la gente tiene el imaginario de que es la UCR, que es una institución totalmente de confianza. Entonces, bueno, por ahí
nosotros vamos a trabajar en esa confianza de la gente y vamos a ver cómo hacemos eso. Con respecto a las redes sociales y los medios tradicionales, me parece que sí, que se han metido muchísimo, es parte de las nuevas tecnologías de la información, es parte de lo que hay que estudiar. Me parece que a como salieron, que van muy rápido, también siento que van cambiando muy rápido, están evolucionando de manera tal que, como decía Giovanni, ya el Facebook no es el mismo Facebook desde hace 6 años, y ya no lo sentimos igual, ya tal vez aburre, entonces ya tal vez para los más jovencitos ya no es esa red, ya es otra. Entonces hay que empezar a monitorear esas redes sociales virtuales. Se cae en eso porque en realidad las redes sociales es un círculo, es un grupo de personas, es algo social, es algo, ¿verdad? Si se caen en ese concepto. Entonces, redes sociales virtuales, ¿hasta qué punto van a ayudar o van más bien a desinformar o más bien van a excluir? Porque muchas veces de lo que pasa en las redes sociales se queda ahí y hay muchísima gente que no se entera, pero, ¿verdad? Es parte. Me quedó la duda de cuando hicieron la pregunta, no me acuerdo quién fue, alguien por aquí, conocer hasta dónde estamos dispuestos a apostar por un cambio. Votaríamos por cualquier cosa diferente que nos genere confianza, no sé quién la hizo por aquí. Estaría muy bueno para investigar en una encuesta. Me parece que Una encuesta no sesgada. Sí, no sesgada. Pero de la UCR. De la UCR, sí, claramente. Me parece muy atinada porque de lo que estamos haciendo es ver eso, es ¿por qué ganó esa campaña? O sea, ¿por qué ganó Luis Guillermo? Bueno, vamos a ver si fue porque hubo una buena campaña, la gente estaba dispuesta a votar por un cambio, la gente estaba harta, no se sabe, o sea, al final se llegan a muchas hipótesis que lo que queremos es comprobarlas o refutarlas. Y con respecto a la eliminación del Ministerio de Comunicación, sí, también concuerdo que tal vez fue un desacierto ahí, me parece que la comunicación es algo, como decían, ya es intrínseco al ser humano, se necesita, de algún modo se necesita comunicar y se necesita, yo siento que se necesita cacarear, ¿verdad? Se necesita cacarear el huevo, cuando algo pasa bueno que se diga, pero si no se dice y se dice hasta el final, es cuando la gente dice, ¿ya para qué? Ya la torta está armada. Entonces es importante siempre la comunicación. Vi que hoy creo que nombraron a Melvin Jiménez como vocero. Por ahí se está dando algo de comunicación en el Ejecutivo. Ojalá que les funcione, y si no, como dice Nelson, tal vez dentro de muy poco vamos a tener ese ministerio y para algunos comunicadores algún trabajillo más que salga por ahí. Pues voy a tratar de ser rápido, coincido con algunas cosas, con otras no. Yo no pienso que tenga que haber un ministro de comunicación, me parece ridículo. Creo que el Estado está, y no es ideológico, lo que voy a decir es que creo que el Estado está recargado de duplicidades y de cosas absurdas. Y a mí me parece absolutamente desquiciado tener un ministro de comunicación. Entonces, si tenemos un ministro de comunicación, entonces quíteme todo lo que hay en las demás instituciones, porque son miles de millones, y no podemos pagarle a los maestros. Yo personalmente, como comunicador, estoy en contra de eso. Señor. Nada más un elemento a manera de argumento. Es interesante porque se ha criticado mucho la comunicación, sí, ¿verdad? Y se ha criticado mucho a Doña Laura por fallar en la comunicación. Y ahora este señor dice, yo lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer sin comunicadores, ¿verdad? Es decir, sí, es complicado. Yo siento que Guillermo... yo quiero bueno, lo conocí a él, me lo presentaron hace mucho, pero realmente quisiera conocerlo porque yo quiero entender. Yo creo que nadie se ha dado cuenta de que él tiene un discurso y muchas de sus acciones no van por el discurso, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, Luis Guillermo nos dice, y esto es comunicación, en forma y fondo, Luis Guillermo nos dice que no va a negociar nada con ningún partido, que no va a negociar nada con la Unidad, que no va a negociar nada con el Frente Amplio. Y hoy tenemos a Henry Mora, el presidente de la Asamblea,
y todos felices con lo que se negoció. La unidad lo tiene todo, tiene puestos en el Ejecutivo. Y no me parece mal, sinceramente, no lo hago a nivel de crítica. Es decir, yo estoy encantado viendo este proceso así de lejos, porque yo digo, qué habilidad. ¿Será que tiene un asesor o será que es él? Eso es lo que quiero ver. Pero bueno, yo, para no cansarlo, no estoy de acuerdo con un ministro de Comunicación. Me parece que el Estado entró en una locura de desproporción de puestos, de duplicidades, que no sé, para darle la cancha a todos. Yo tengo una pequeña empresa y yo pago muchos impuestos y yo no tengo los servicios que me debería dar el Estado. Entonces yo puedo ser comunicador, pero no me parece jamás ese tipo de cosas. Quizás ser más personal. Y quiero ver cómo lo van a hacer, porque había un perfil de la primera dama, perfil de los hijos, perfil de todo el mundo. Y yo quiero ver ese juego cuando se vengan los golpes, porque liberación no hay que minimizarlo ni dejarlo de ver, ¿verdad? ¿Hasta dónde está el Tico dispuesto a votar por un cambio? Yo, digamos, creo que está bien, se puede investigar y debería investigarse, pero si vemos la historia, yo creo que no hay grandes cambios. Es decir, el pacto no es un gran cambio. Sí, no es, creo que Villalta lo dijo bien. Pasamos de la derecha que roba a la derecha que no roba. Yo creo que esa frase es extraordinaria. Y me parece muy bien que tengamos gente honesta en el... Pero eso no es un cambio al final. Es decir, el cambio pasa por lo ideológico, por el sistema, y ahorita no estamos teniendo un cambio, estamos teniendo un reacomodo. Eso es, lo veo de esa manera. ¿Perdón? Un ordenamiento, digamos, sí. Vamos a ver. ¿Serán los aciertos de hoy y los desaciertos de mañana? Eso lo preguntó, creo que lo dijiste vos, a nivel de comunicación. Correcto. Sí, porque muchas campañas, ¿verdad?, se elogian por ser victoriosas, sí, pero embarcaron la cantidad. Digamos, yo todas las campañas que he hecho son victoriosas y ningún candidato ha ganado. Y sí, me siguen llamando, son victoriosas. Las puedo hacer una charla de eso. Es decir, yo solo trabajo con perdedores. Otto Solís, Joel Araya, bueno, y tengo una lista ahí de 14 campañas. Porque los objetivos son otros, y lo hablamos cuando estaba arrancando es decir, si a mí me pagaran por ser presidentes, yo no hubiera hecho nunca una campaña. Me parece que los aciertos de hoy en términos de comunicación y respectivamente con el PAC no son desaciertos de mañana. Yo creo que la campaña se manejó muy bien. O sea, es decir, yo creo que fue una campaña cuidadosa, no fue pretenciosa. Sí. Cuando uno habla de campañas muy orientadas al género discursivo, es decir, por ejemplo, cuando él dice no voy a poner impuestos, ¿verdad? Sí. Luego viene y pone impuestos, digo que probablemente lo que tenga que hacer, se generan desastres. Disyuntivas, sí. ¿Verdad? Que hay un quiebre entre Bueno, hasta el momento me parece que lo ha manejado bien, y por eso quiero ver, me parece bien que diga que no va a tener ministro de comunicación, porque quiero ver cómo va a manejar la comunicación, porque lo ha hecho bien él. Pero habló de la importancia del ministro de comunicación. Claro, ¿verdad? hay un doble juego ahí. Bueno, igual hablar de los desaciertos de hoy, si los aciertos de hoy son desaciertos de mañana, digamos, puede ser pretencioso y digamos, no lo sabemos. Las redes han roto el status quo, creo que ya se ha hablado mucho de eso, sí lo rompieron. Me quedo con la observación tuya de que si las redes ponen la agenda, yo creo que todavía no estamos en ese lugar, vamos hacia ese lugar, pero yo creo que todavía no estamos en ese lugar. La agenda la ponen los grupos de poder, y la ponen los medios de comunicación, y la ponen los políticos, y están aprendiendo a usar las redes, y están pagando. Entonces, ojo, esto es un tema. Lo que sí no puede controlar es lo que suceda ahí. A nosotros, sé que a vos te ha pasado, llega un cliente y te dice, es que quiero que me haga un viral, y uno no hace virales. El viral se hace. El viral se da, que uno tiene parámetros de qué cosas pueden ser. Yo he hecho cosas que digo, es que es un golpe de gamones, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, me parece que el tema de las redes hay que analizarlo con cuidado, porque yo no creo que haya que hablar de redes sociales. Yo creo que hay que hablar de medios digitales. Uno dice Facebook, y el negocio es Google. Perdón. O sea, yo creo que nosotros como comunicadores tenemos que ver eso. Hay el mundo va de
de buscar el fin de las cosas hacia la correlación. Ya no estamos buscando el fin de las cosas, estamos buscando correlaciones. Les pongo un ejemplo. Google, que es la verdadera empresa más grande de tecnología, puede saber hoy, por la búsqueda que se hace en un pueblo de España, alguien puso ¿qué es el dengue? Y el pueblo empezó a poner ¿qué es el dengue? Google. Y tenemos, no sé, 1 millón de personas que pueden hacer dengue. Y hay un foco de una epidemia. Eso es correlación. Ya no buscamos el porqué o el fin de las cosas. El mundo va hacia las correlaciones y ahí los datos son fundamentales. Y las investigaciones son fundamentales. Entonces yo me encantaría que en las universidades, sobre todo esta que es la que verdaderamente saca profesionales, lo digo sin duda alguna, porque lo veo cuando llegan a la agencia a pedir trabajo, dejemos de hablar de redes sociales. Las redes sociales son una pequeña parte. A mí hace 5 años me invitaron a hablar sobre Twitter y Facebook y yo dije, mira, puede ser pasajero eso, y me llovió. Porque yo en el 2000 me decían, madre, usted no ha abierto Yahoo, huevo. ¿Cómo no tiene Yahoo? Y yo, ¿qué mierda es Yahoo? Porque no tenía idea. Y resulta que Yahoo, ¿qué es Yahoo hoy? Entonces yo no sé si Twitter o Facebook mañana van a hacer. Cuando yo veo a Google que va hacia los controles de voz, cuando veo que estamos hablando del Internet de las cosas o el Internet de los aparatos, yo digo, el mundo va hacia otro lugar. Entonces, me encantaría dejar de hablar de las redes sociales. Es un fenómeno, pero ya ese fenómeno tiene no sé cuántos años. Se desparte nuestra vida diaria. Mis abuelos están en Facebook, mis papás están en Facebook. Facebook se está convirtiendo en algo viejo, los carajillos están saliendo en Facebook, están en WhatsApp, están en Vine, están en otras cosas. Entonces, como comunicadores, dentro de 4 años, puede ser que uno dé un comando de voz y o pase, no sé, qué sé yo, no sé. Siguiente pregunta. ¿Cómo creen que va a ser las próximas campañas? Extraordinarias. Extraordinarias. ¿Alguien vio el sastre de Villalta? Más que decía, le queda grande el traje. Eso no salió en televisión y contribuyó a arrancar la campaña en contra de Villalta. Es decir, desde ahí nació el ataque a Villalta. Cuando dijeron, no, es que le queda grande, no es que es comunista, que todavía no está preparado. Y entonces, por eso digo que lo que viene es fantástico, porque independientemente de la labor que haga Luis Guillermo, o Liberación, o la Asamblea, vamos a tener una efervescencia de comunicación hecha por la gente, ni siquiera por nosotros los comunicadores. La efervescencia va a ser tremenda. La gente va a hacer sus propios comerciales, sus propios videos, sus propios audios. Ya lo están haciendo, pero va a ser mucho más profundo. Me refiero a se va a profundizar mucho. Entonces, yo estoy deseando que vengan 4 años, los otros 4 años, para ver políticamente dónde vamos a estar. ¿Cómo? Sí. Ahora que menciona la campaña de Villalta, ¿quién está detrás de eso? La gente que salió y dijo que estaban detrás de eso. 4 o 5 maes de derecha que vieron que no, los conozco, o sea, sí tienen plata, pero maes Zampa que puso una constructora y tiene harina, pero digamos que siempre nos vamos hacia ese lugar, maes, los millonarios, ¿sabes? Era un grupo de maes de trentones que les daba horror. Sí, digamos que sí, pero me parecía un esfuerzo desarticulado. Entonces, a mí siempre llegan y me piden, es que le quiero pegar quiero hacer menos mal. ¿Ves? Y a mí eso me da un poco de cólera, que la comunicación es mucho más amplia que pegar un golpe y tirar una granada, lo tengo muy claro. Pero como tiré una granada con el PAC en el 2006, con el boxeo y eso y todo, entonces creen que eso es lo que yo hago. ¿Cómo se ven afectadas las encuestas en ese momento? Yo creo que ya hablamos de eso, o sea, creo que estamos en el Big Data,
en la explosión de datos y que es importantísimo y que Unimed y todo eso más les queda una vida corta si no se ponen en línea y si no se reinventan, así como nos tenemos que reinventar las agencias de publicidad, que vamos detrás de los sucesos y detrás de las tendencias. Bien, ¿es un candidato a una marca? No. Toda la vida había pensado que sí y decía así, son marcas, y no son marcas, son seres humanos que se equivocan, que hablan y que como cualquiera de nosotros puede tener procesos de comunicación en sus pequeños grupos o en sus grandes grupos. No creo en lo que dijo el director de la campaña, no sé cómo se llama, Iván no sé qué, que es como una Coca-Cola, que se maneja como una Coca-Cola. Me pareció ridículo porque yo vi todo lo contrario. Yo vi una campaña cercana, como vos decías, que estableció un diálogo. Yo no vi a la Coca-Cola ahí diciéndome destapa la felicidad de aquí. Mentira, yo no vi eso. Yo no sé, es mi manera de expresarlo. No coincido con el discurso de él y eso me hizo pensar mucho más en que Luis Guillermo Solís es producto del contexto de una campaña bien dirigida, pero no de una campaña mercadológica. No pienso que ahí estuvo, no sé, como no estuve adentro, no sé, pero pienso que ahí fue la inteligencia de llevar bien los sucesos y de no cometer errores, que pasa mucho en la comunicación política. Y eso. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Vamos a realizar 3 últimas preguntas de este lado. Yo lo que voy a hacer es un comentario muy rápido. Digamos, en ese momento lo que hiciste, como hablaba el compañero de ese padre, es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, digamos, de mí, en lo personal, me hizo falta un poco más de profesión ahorita de conceptos como biología, como contenido. Y entiendo que se trató de la imagen porque la imagen es como la materia prima con la que trabajan los comunicadores. Pero precisamente cuando se habla de cambio de paradigma esta vez fue realmente porque tanto medio pasó de ver lo superficial, digamos, de lo que se estaba presentando para ver más allá, de entender el contenido y lo que estaba viendo. Por eso tal vez, como decía el compañero también, ninguna campaña hubiera pegado bien algo. Y era precisamente por eso, porque la gente estaba viendo más allá de la campaña, estaba viendo el candidato en sí, y lo que estaba apareciendo. Entonces, a eso va, o sea, en eso sí fue un cambio de paradigma. Yo, digamos, en realidad lo veo más como una crisis de sentido. Que la gente ya no ¿Una qué, perdón? Una crisis de sentido. Que la gente ya no sabe qué esperar de la política, no sabe qué esperar de la religión. Entonces entra como... Quisiera aclararte un poco lo que expuse al inicio. Ajá. Yo me refería al cambio de paradigma del ser humano, no de la política. ¿Verdad? O sea, cuando vino el hierro y la aparición del hierro y de la máquina spinning jenny y la textilera, digamos, el mundo acorta las comunicaciones por medio de las líneas de tren, se empieza la producción en masa y luego dentro del paradigma de la era industrial hay otros paradigmas como las marcas y otras cosas. A lo que yo me refería es que ya el mundo no vive a partir de eso, ni el comercio, ni la sociedad, ni nada de lo que hacemos vive en función de eso. Entonces hubo un cambio de paradigma. Yo no sería muy pretencioso de mi parte decir cuál es. Yo creo que tiene que ver con la tecnología y con la mujer, el cambio de paradigma. Y eso afecta a todo, hasta la política. En realidad, si estamos hablando de lo mismo, digamos, el cambio de paradigma en ese sentido realmente viene como a hacer lo mismo con palabras diferentes. Y, digamos, desde la ciencia política, yo lo que quisiera es como recomendar dos cosas. Primero, ustedes, los comunicadores, son, me gusta que no me guste, y me gusta que me guste, son los principales generadores de sentido. ¿Por qué? Porque acá en la comunicación nos están diciendo, o sea, están reflejando la sociedad, están reflejando los valores de la sociedad, están reflejando lo que es deseado y lo que no. Sí, pero lo que yo digo es que eso ya no es así. Eso era así. Ya yo no genero nada. Es más, yo no sé si mi agencia va a sobrevivir. Porque ya yo no genero nada. Lo genera la gente. Yo creo que lo que vos estás diciendo, y perdón que te interrumpa porque es muy interesante, es que precisamente lo que sucedió en esta campaña es que fue la gente. No fuimos nosotros. Yo creo que lo que hizo la empresa Madison fue ser muy cuidadosos de cada momento. No excederse, y creo que eso tiene que ver con el Guillermo, que ha sido muy prudente en todo.
Pero yo te digo algo, yo cada vez hago campañas, hago más campañas, y es mentira que tienen resultados. La gente no quiere comprar marcas, es mentira. La gente no quiere ver publicidad. Me llevan al kinder de mi hijo, tiene 3 años, a explicar lo que yo hago. ¿Vos te imaginas lo que es eso? Entonces tengo un grupo de chiquillos así y yo digo, ¿ustedes saben lo que es un anuncio? No. Ok. ¿Ustedes ven videos? Sí. ¿Y cómo ven los videos? En el iPad, en el teléfono. Ah, ya. Y bueno, es que yo lo que hago son peliculitas cortas. ¿Qué cosa más? Las que siente uno como... Porque cuando vos ves que tenés que pautar en Facebook, por ejemplo, o en Google, los espacios se reducen, ya no es la página de la Nación, ¿verdad? O los 30 segundos de la tele. Los espacios se reducen a cosas diminutas donde cualquiera, y vos lo puedes hacer, pones una tarjeta y vos pautar lo que vos quieres vender. No me necesitas a mí. Ese es un cambio profundo. Yo les recomiendo ver un mae, alguien vio Hanover, la película, graciosísima. Ok, uno de los actores, que es un cómico, tiene un programa en YouTube que se llama Entre Lechos. ¿Alguien lo ha visto? Bien, ¿lo has visto? Es fantástico. Son entrevistas. Perdón que agarre el micrófono, no importa, un segundito. Son entrevistas entre 2 helechos. Pero el maestro te lleva a las personalidades más grandes del mundo. Actores, políticos, ¿verdad? ¿Y saben cuánto duran las entrevistas? Más de 4 minutos. Y son larguísimas. Entonces, resulta que Obama lanza el Obamacare. Y el día que lo lanza, se le cae el sistema, la plataforma. Y empiezan las críticas por las redes. ¿Qué hace Obama? Pide una entrevista entre lechos. Eso es impensable en la historia. El presidente de los Estados Unidos, con un payaso, entre 2 helechos. Y el mae lo agarra, por favor búsquelo, la entrevista de Obama, entre 2 helechos. Y el mae lo agarra y le da, y lo jode, porque ya la cosa cambió, ya no somos los comunicadores. Esto no, vieran que a mí, o sea, para mí aquí decirlo es fuerte. Es decir, este es el lugar que ha sacado a los mejores comunicadores de este país. Y esto ya no es así. Entonces, me parece que el cambio de paradigma o sea, el cambio de paradigma muy profundo. Y nosotros no, me parece que somos muy pretenciosos. Eso es lo que pasa. Me parece que los publicistas somos muy pretenciosos y las agencias somos muy pretenciosas y en general los que estamos en este mundo. Perdón. Bueno, igual digamos se puede decir que todavía tiene como cierto peso, por ejemplo, No, sí hay, claro. Y digamos, ¿no? Y digamos, para las próximas elecciones también es importante como lograr una consistencia y una coherencia entre lo que es la imagen y el contenido. Porque si es cierto, la gente ya está viendo directamente a través de las publicidades, viendo el candidato en sí. No viendo mucho el centro, no viendo lo que es. Claro. Y no, también, también hay como, es muy importante también de que se apropien también ustedes de ese rol que todavía tienen, que todavía poseen, que todavía sentido, porque hay que mal, en esas elecciones lo mismo, las campañas fueron muy comentadas. Pero mira qué país más cruel. Yo agarro a Fishman y digo el menos malo, y todo el mundo se pasea en la campaña el menos malo. Y decime cuál era bueno. O sea, en una realidad dolorosa. Podía ser el menos malo Laura Chinchilla. Y la gente decía, no, quedó la menos mala. No, perdón, quedó la más mala. Entonces, digamos, yo creo que también miramos, es muy superficial el análisis, porque han sucedido cosas muy fuertes que se minimizan. Bueno, muchas gracias por pasarme a mí el micrófono que me daron sin hablar en la sesión anterior. Es raro chinado y yo le trato de el micrófono y ya no pude hablar. Por cierto, una cosa que me llamó la atención el año pasado, en la sesión del miércoles pasado, uno de los compañeros que planteó muy bien las cosas solo habló de receptores. Y lo que yo decía, el graduado de esta escuela es ver uno mismo. Entonces, no pasó por aquí,
Esa es la teoría matemática de la comunicación, esa es la primera, y hay 5 o 6 más. Ah, no, si quedó el receptor, se quedó con Charlie. Un poco lo que pasó aquí cuando hablan ustedes de consumidores. No un tipo, el tema es delicado, y eso de consumidores es muy delicado, sobre todo si hablamos de conflicto. ¿Por qué? Porque no solamente la campaña electoral está inmersa en procesos sociales, sino que también la publicidad está inmersa en procesos sociales. Y las cosas no son de consumidor por consumidor. De hecho, se llama propaganda. De hecho, me llama mucho la atención lo otro. Sí, claro. Sí, hay que diferenciar. Que en Estados Unidos se está practicando cada vez más venta de los artilugios estos por internet, los de segunda. Entonces ya mi yerno ya no se deja celular, sino que lo vende para comprar otro. Y todo esto se está dando con todos los aparatos electrónicos. Sí. Es decir, que existe un público receptor, un público que está dispuesto a comprar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo ya no es el mismo. Es decir, la sociedad estadounidense se ha empobrecido. Y en el momento en que se ha empobrecido, ya deja de pensar en marcas. Y ese punto me parece. Es lo que está pasando. Claro que sí. Y además con una conciencia de reciclaje. Sí, claro, también. ¿Verdad? Por eso ya Apple ha perdido interés. Claro. Porque yo solo puedo comprar esta computadora que necesita este aparato para ponerlo ahí. Sí. Ya no quiero votar. Sí, yo me horrorizo porque he sido persuadido a usar eso. Tengo muchas cosas, pero el café se nos va a enviar, el bus se va 10 para las 8, es decir, ya lo que quiero tomar es el cuento de los signos. Lo que me parece fundamental es lo que han planteado ustedes, que quedó muy bien ejemplificado, muy bien matizado en el ejemplo que pusieron. Acabo de verlo con Perales, inclusive Perales de 35 años, entonces el tipo pone a cantar a la gran audiencia, y lo que hace es que se queda callado y posiblemente con este video los incita a que canten la canción que él estaba cantando. Sí, hay un proceso de producción del sentido, y ese punto me parece vertebral porque es lo que estaban ustedes hablando. Lo que Guillermo manejó fue ese proceso de producción del sentido. ¿Qué significa eso? Significa que cuando él decía como la frase, con Costa Rica no se juega. Con Costa Rica, y la gente respondía, no. Es lo mismo. ¿Qué significa eso? Les doy un ejemplo, recién venido yo del estudio de doctor. Empezaba el noticiero de Telenoticias en manos de Ignacio, de Pilar. No. Rodrigo. No. Rodrigo. Guido Fernández. Ya estaba trabajando en el 6, el Noti6. ¿Con quiénes? Amelia Rueda. Sí, era el asistente. Y el señor que murió, Rodrigo Guevara. El problema es que Rodrigo era muy distraído. Y entonces empezaba una frase y se le olvidaba lo que seguía. Entonces Amelia se le acercaba a Rodrigo y le decía, es esto, Rodrigo. Y entonces, claro, cuando lo que le llama poderosamente la atención, mira qué interesante esto, cuando Rodrigo se acababa, la gente en sus casas completaba la frase. Eso hizo que el programa de Rodrigo fuera mucho más cautivante que el diamante que preparaba Guido, porque Guido tenía toda la plata de ganar 7 y hacía un programa exquisito, con todos los detalles, absolutamente exquisito. No había fallas por ninguna parte. Pero la gente se aburrió. Mientras en el otro, la gente participaba porque la gente veía a Rodrigo que estaba hablando y Rodrigo se trabajaba y la gente le ayudaba a responder. Ese es el proceso de producción del sentido, que es lo que trabajó Guillermo en su campaña electoral. Bueno, todo esto ya fue desarrollado en los años 50 por Valentín Koroshinov, antes de los 50 del siglo pasado, y sistematizado un poco por Julián Castelo. Son los tres ideogramas que hablábamos en mis clases que pasaron a la historia. El ideograma del signo, el ideograma del símbolo, el símbolo primero, luego el signo y luego el ideograma de la productividad, que es un poco lo que venía hablando cuando era profe aquí hace 15 años. Tratando de explicarles cómo el ideograma de la productividad iba consolidando su sentido en el proceso de producción precisamente del sentido. ¿Por qué? Porque las cosas se construyen, el sentido se construye en un trabajo colectivo más que en un trabajo individual.
y se construyan con la participación de todos, que es un poco lo que han venido, en alguna medida han venido planteando vos. Entonces, a mí me parece que esto es esencial porque esto puede dar líneas de cómo se está manejando todo este proceso y del cambio que significó el tamaño electoral, donde lo que menos había, bueno, sí había, por la mitad, pero digamos que no tanto, lo que hubo de menos, digamos, fue irracionalidad. Estamos de acuerdo. Los viejitos de mi pueblo dicen, aquí no me acuerdo, donde vivo, pero no mi pueblo. Yo soy de la ley de los procesos. Los viejitos de mi pueblo mayoritariamente votaron por liberación porque liberación es su partido. Pero eso quedó en un grupo bastante reducido porque muchos de sus hijos fueron a votar por el PAC y por el Frente Amplio. No sé si me siguieron. Entonces el problema de racionalidad o irracionalidad es profundamente relativo y es un problema que es cada vez menor en la medida en que hay una mayor conciencia del papel que estoy cumpliendo en la sociedad como ser humano. Y creo que eso se ha aumentado significativamente en comparación con las generaciones anteriores. En otras palabras, que en estas elecciones la población general fue mucho más crítica que lo que nunca había sido en este país en un proceso. Tengo otras cosas más, pero obviamente no quiero que se me enfríe el café y además quiero comerme los cositos que ponen toda la semana. Yo de los electorales, la encuesta de ustedes. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con ustedes. Las encuestas privadas, financiadas, entes privados, pasaron a la historia. Pero la encuesta que la universidad dio fue la que dio precisamente el cambio en el proceso electoral, hizo que ganara. Fue la que dio el vuelco. ¿Perdón? Fue la que dio el vuelco. Y me parece muy interesante lo que hablaste también vos sobre el tipo aquel que ya está se declaró como un instituto para atrás. Eso precisamente perder las elecciones, pero no solamente eso, sino el terror de la derecha de este país, que puede ser esa derecha de que hablaba, sí, claro, como los grandes ricos, sí, frente a la posibilidad de que un comunista llegara a la presidencia de este país. Y eso hizo que pasara de 23 a 14, me parece. A 17. A 17. Casi siempre estuvo ahí. Tenía toda la que ganar y ganara el anodino, el que no se había manifestado, el que no había planteado esa línea política, pero sí se había cautivado a las grandes mayorías con su discurso en los debates, que a mí me parecieron esenciales de saber, porque Guillermo se mostró como un caballero, y un caballero desgraciadamente no de un caballero de hace 50 o 40 años, es decir, se mostró un hombre culto, como un respetuoso, decente, considerado, y eso cautivó a la niña. Es decir, la visión victoriana del gran cautivo de aquellas épocas de hace 50, 60, 70 años, totalmente idílico, se mantuvo en alguna medida en Guillermo, y eso hizo que mucha gente, adultos mayores, sobre todo algunos mayores, sobre todo, votaran por él. Perdón, ya es demasiado, ya estamos listos según el candidato. ¿Hay más preguntas? Y sobre todo, perdón. ¿Podemos hablar horas? Sí. Una última pregunta. Gracias. Bueno, también es como un comentario. Yo creo que a partir de todo lo que hemos hablado y lo que han comentado otras personas, y el tema del contexto, que yo creo que sin duda alguna es como la clave, ¿verdad? La principal razón. Ciertamente el Guillermo como que capitaliza un montón de cosas. Una de las cosas es que el PAC venía sin montón, y luego todo lo que pasa en la campaña, ¿verdad? Cómo viene de ser un desconocido, el cual se podía construir, y ahí puede hablar más si quieres, pero se empieza a construir de todo, y al final cuando ya con que me imagino yo que pidieron al interno que tal vez podía o no podía llegar a la segunda ronda, es cuando él le tira el golpecito final a Villalta, que estaba como a la orilla para que se fuera y entonces quedar ahí. Pero lo que a mí más me llama la atención con todo este tema de las redes y de los productores, digamos, que están del otro lado, que ya no son los comunicadores, es que yo creo que por el público por el cual se estaba enfocando en Guillermo, y que al fin y al cabo fue el que le dio la victoria, era donde además abundaban las personas que tenían las capacidades para producir mensajes por sí solos. Entonces, a mí me gustaría mucho estudiar, digamos, cuál es la génesis del crecimiento de Guillermo Solís, que obviamente se dice en algún momento de la campaña que después de los debates se creció 5 veces más sus seguidores en Facebook, pero a mí me parece que hay 2 momentos anteriores que son fundamentales.
Uno es cuando Johnny Araya dice que Casado vale 1000 colones, la gente se tira encima de Johnny Araya y de repente yo dudo mucho que se hayan sentado en una sesión de 7 comunicadores estrella a decir, madre, pues tenemos una foto de un Casado con Luis Guillermo, ¿no? O sea, seguramente eso fue el comunicador que algunos de nosotros conocemos, que andaba con él ahí, tuiteando y haciendo check-in y todo, y se sentó a almorzar y dijo, bueno, ¿por qué no posteamos esta foto? Y es una foto que se hace viral, que lo saca, digamos, de su primer círculo. El anonimato, digamos. Exacto, y entonces algunas personas más lo empiezan a considerar. Y en segundo lugar, el tema de la producción, a mí me parece que una de las producciones, que yo no sé de dónde salió, pero me parece que fue más de la gente, es esta de yo decido mi voto, no una encuesta. Cuando él estaba con muy pocas posibilidades y la gente lo empieza a posicionar, entonces a partir de ahí, digamos, se empieza a crecer también y luego ellos no pueden hacerse, digamos, de la vista gorda, porque intentaron en algún momento decir, no, este señor no está, pero empieza como a crecer y entonces es la gente, en realidad, la que le impulsa a él y después él capitaliza en él mismo todos sus beneficios. Y por eso yo creo que no tiene un ministro de la comunicación, porque necesita, por lo menos al inicio, probablemente después sí va a cambiar, pero al inicio necesita seguir manejando con igual cantidad de cuidado como él lo ha manejado ahora, digamos, la personalización de la política y de un caudillo que podría ser el caudillo del siglo XXI, digamos, el inicio del gobierno, porque ya vio cómo se salió la mano a la hora y eso quiere que después de toda esta campaña pase. Yo creo que yo he escuchado a Guillermo, y creo que todos lo hemos escuchado, decir que él nunca pensó que iba a ser presidente. Entonces, si Guillermo no pensó que iba a ser presidente, yo creo que la gente estaba trazando. Sí, yo he trabajado para el PAC muchas veces. El PAC es un partido absolutamente desarticulado. Sí, exactamente. Entonces, digamos, por eso creo que hay que tener mucho cuidado en lo que uno asegura. Y yo lo que aseguro son los hechos. Hay un hecho que es que el doctor se retire y queda un 17% de personas al aire que capitaliza más o menos, frente a alguien que tenía un 1%. Después hay un hecho que es que se monta una campaña sistematizada en contra de José María Villalta, y todos estos eventos lo que generan son vacíos políticos a un plazo muy corto de la elección. Estos vacíos políticos son fantásticos en el análisis, son peligrosísimos en lo político, pero ahí es donde yo me genero la gran pregunta de que si todo esto fue así, vámonos a las redes. No, si el PAC no le querían dar plata, el único medio le podían ir a las redes al inicio. O sea, hay una cosa natural. Y ese contexto del que hablo yo, ese cambio de paradigma, le permite a Luis Guillermo llegar. Eso es mi visión. ¿Por qué? Porque tiene las redes donde lo que necesitan es activar a la gente. Ahí es donde yo rescato, yo no soy adulador, pero rescato el trabajo de la gente. Es decir, fueron cuidadosos, no fueron pretenciosos, no fueron publicistas, aunque lo son, pero no lo fueron en el fondo, a la hora de manejar los eventos, como esa foto que vos decís. Entonces, creo que una persona que pasa de ganar en las internas con 73 votos a 1.300.000 votos, me parece que eso no tiene lógica en los procesos de comunicación, como los hemos conocido hasta el día de hoy. Me cuidaría mucho, digamos, de hablar de... Por eso no me parece cuando alguien dice que yo hice a Luis Guillermo presidente, como salió en La Nación. Es que yo no digo el nombre de Iván Alves. Es decir, él no lo hizo presidente. Fue una pieza importantísima, seguramente. Pero bueno, me parece que lo que tuvo esta campaña son hechos históricos. Renuncias. Luego hay 2 hechos más. La renuncia de Johnny, terrible. Yo al inicio estuve de acuerdo porque si lo hubiera manejado bien, es complicadísima para hoy gobernar el PAC. Es decir, yo me retiro, pero empecemos a negociar, y eso fue lo que no quedó claro. Ese es un hecho, digamos, fundamental. Y el segundo hecho para mí, que es simbólico, y que hubo muchas cosas simbólicas en esta campaña, incluso en el traspaso de poderes, es la visita que hace Luis Guillermo Solís con Mariano Figueres a la lucha. Eso es, y la comunicación esta tiene simbolismos, hay que saberlo manejar. Cuando suenan las sirenas, que se sonaron por última vez cuando murió Pepe,
y aquel hombre entra a la lucha, es decir, es que ya liberación no existe. Es que yo soy el nuevo liberación. De alguna forma estaba diciendo eso. Entonces ahí hay un hecho simbólico, comunicativo, bien manejado, que hace que se abra, o sea, que se termine de destruir el reinado de Johnny Ryan, el izquierdeinado, en las encuestas. Ese es el otro hecho contundente, digamos, para mí, que termina de lapidar esta elección. Les queremos agradecer por haber participado en esta mesa redonda, a todo el público presente y a los estudiantes. Ustedes son el presente de la comunicación de este país y con seguridad ustedes serán quienes sean creativos, redactores y estén dentro de ese proceso de comunicación en el 2018. Están cordialmente invitados a un refrigerio y por favor, el que no haya firmado la hoja de asistencia, por favor, ahora se acerca a ustedes. Y un momento, por favor. La siguiente será el 21 de mayo en el auditorio de la Escuela de Física, que está aquí cuando termina la Facultad de Ciencias Sociales, y esperamos que nos acompañen. Muchas gracias.